A tan solo 30 kilómetros de esta ciudad que tengo a mis espaldas se encuentra Ucrania, y con ella una de las líneas más activas del conflicto en Europa. Amigos, he llegado hasta Bielgorod, una ciudad rusa que durante los últimos 3 años ha tenido que aprender a vivir bajo una amenaza constante, un riesgo inminente. Y hoy he llegado hasta acá para poder mostrarles a ustedes cómo es que está la situación en estos momentos, cómo la gente está viviendo en este lugar y por supuesto para vivir de primera mano esta experiencia. Sin embargo, antes de venir hasta este lugar, créanme que lo pensé mucho, porque si ustedes hacen una búsqueda en internet sobre las noticias de esta ciudad, pues se darán cuenta que uno encuentra noticias y cosas que no son tan agradables de escuchar, ¿no? Y que la verdad pues sí da un poco de susto, ya que durante los últimos meses la ciudad y la región de Bielgorod en específico ha sido el objetivo constante de ataques con misiles, de ataques con drones, y pues esto es bastante preocupante cuando uno busca un destino al que visitar, ¿no? Sin embargo, y como ustedes lo pueden ver, la gente continúa con su vida cotidiana tal y como es. La gente sigue saliendo, haciendo sus actividades, salen al parque, y justo eso es lo que he querido venir a ver de primera mano, a conocer cómo está la situación acá en esta ciudad de la frontera de Rusia y Ucrania. Bielgorod fue fundada en el siglo XVII como fortaleza fronteriza. Con casi 343.000 habitantes, es la capital del óblast y hasta 2022 era conocida principalmente por su industria metalúrgica y sus universidades. Todo cambió cuando el conflicto convirtió esta ciudad en un blanco recurrente de ataques transfronterizos. Desde 2022, la región de Bielgorod ha registrado cientos de incidentes documentados, impactos de proyectiles, infiltraciones de grupos armados en poblaciones cercanas y campañas masivas de drones. En diciembre de 2023, un ataque al centro de la ciudad dejó más de 20 víctimas mortales, en uno de los episodios más graves desde el inicio del conflicto. Cuando uno recorre las calles de Bielgorod, se nota una aparente normalidad, una tranquilidad que las personas reflejan y las actividades de la ciudad reflejan. La gente está haciendo su vida normal, los comercios están abiertos, el tránsito funciona sin ningún problema. Sin embargo, cuando uno presta un poco más de atención, empieza a notar algunas señales de que esta ciudad no es una ciudad como otras ciudades acá en Rusia. Estas estructuras blancas que aparecen en las esquinas y plazas son refugios antiaéreos de emergencia. Están repartidas por toda la ciudad y pueden albergar varias personas dentro en caso de activarse la alarma, lo cual es por supuesto un recordatorio discreto pero inequívoco de que el peligro está y que debemos ser cuidadosos. Vamos a explorar este refugio que tenemos acá para que ustedes lo conozcan más de cerca. Por acá tenemos la entrada, está obviamente oscuro, no tiene mucha luz. Aquí fácilmente caben unas 20 personas, así es como se ve este refugio por dentro. Lo que quiero que vean es ese contraste de la ciudad, ¿no? Tenemos por ejemplo acá al fondo personas jugando tenis de mesa. Pero si giramos un poco hacia acá la cámara, hacia esta pequeña plaza, pues tenemos acá el refugio que acabamos de entrar. Junto pues con estos refugios, a lo largo de las calles aparecen estos avisos indicando pues la dirección de dónde están los refugios y dónde están las zonas de los primeros auxilios. Vean, por ejemplo, si vemos este aviso, acá nos muestran en dónde está el lugar donde se ha destinado para prestar primeros auxilios en caso de necesitarse.
Este es otro de los refugios, está aquí cerca de la plaza, y este sí tiene un poco más de información sobre qué hacer en caso de necesitar ayuda y de cómo reaccionar pues ante cualquier suceso, ¿no? Tienen aquí diferentes pasos sobre cómo prestar ayuda, a quién llamar, qué hacer. Estas cosas para nosotros turistas y para las personas que no vivimos en esta ciudad se hace un poco llamativo, ¿no? Ver este tipo de refugios, este tipo de señalizaciones a lo largo de toda la ciudad. Sin embargo, pues para las personas que viven en esta ciudad ya se ha vuelto como parte del paisaje. Las interrupciones a los servicios básicos también se han convertido en una constante en la región. Los cortes de electricidad debido a constantes ataques a las subestaciones eléctricas, algunos periodos sin agua caliente y calefacción y restricciones frecuentes a las conexiones de internet móvil es algo que las autoridades locales justifican como medida para dificultar la orientación de los drones. Una herramienta que se ha vuelto esencial para los habitantes de Bielgorod son estos canales, ¿no? De Telegram y los mensajes de texto que funcionan como mecanismo, como un medio de información, de alerta sobre los diferentes ataques que recibe la ciudad a diario. Entonces los ciudadanos reciben estas alertas ya sea en canales de Telegram o a través de mensajes de texto. De hecho, el día de hoy ya he recibido un montón de mensajes con esas alertas y pues las constantes alarmas a lo largo del día que se escuchan en toda la ciudad. Vean, de hecho acabé de grabar este fragmento del video, justo acabo de recibir esta alarma de posible ataque con misiles en la ciudad de Bielgorod y algunas regiones cercanas. Entonces así es como funciona la situación en este momento en la ciudad. Si ustedes pueden ver, pues yo estoy por acá caminando por una plaza. No hay mucha gente en este momento. Se siente la ciudad muy tranquila, todo funciona normal, está todo muy normal, pero de vez en cuando suenan estas alarmas, ¿no? Y llegan estas alarmas al teléfono y que te recuerdan pues que el peligro está ahí y que puede pasar cualquier cosa. Esa incertidumbre siempre está ahí. Muchos de los habitantes de las zonas rurales de la región de Bielgorod han decidido migrar a otras partes de Rusia, sobre todo a la parte interior de Rusia. Esto pues debido a que estas regiones, tal vez las que se encuentran un poco más allá, cercanas a la frontera, son como los objetivos más cercanos, ¿no? Entonces esto ha provocado que muchas personas dejen sus hogares, al menos por un tiempo, y deciden mudarse a otro lugar. La ciudad como tal, Bielgorod, ha seguido también funcionando como un centro de refugio para aquellas personas que dejaron, por ejemplo, sus tierras en algunos pueblos cercanos a la región y pues que de alguna manera han encontrado tal vez más seguridad estar acá en la ciudad que de pronto estar en aquellos pequeños pueblos mucho más cercanos a la frontera. Esa también es otra realidad que pues se debe tener en cuenta y que se debe conocer. Vine hasta este lugar esperando encontrar una ciudad en caos, pero definitivamente encontré algo un poco más interesante. Una ciudad que funciona, una ciudad que no se ha rendido y gente que ha sabido normalizar lo que cuando nosotros vemos por fuera del contexto, por fuera del lugar donde suceden las cosas, se hace un poco complicado normalizar. Yo no vengo aquí a emitir un juicio sobre quién tiene o no tiene la razón en este conflicto. Yo simplemente quise venir a conocer cómo vive la gente a diario en esta ciudad, a conocer cómo es que estas personas han logrado sobrellevar toda esta situación, toda esta incertidumbre, y que de alguna manera todos los días se levantan sin saber qué vaya a traer el día, sin saber lo que va a suceder, pero que de alguna manera le echan ganas para seguir adelante.
Y si este video sirve para que alguien detrás de la pantalla logre entender cómo es vivir en una ciudad que está en constante peligro, ¿no? Debido a todos estos conflictos, pues y que logre entender cómo es que la gente en cualquier lugar del mundo siempre es muy resiliente y logra superar muchas de las situaciones difíciles que a veces no son controladas por ellos mismos y que se ven obligadas a tolerar. Si alguien logra apreciar el mensaje a través de este video, pues habrá logrado su propósito y yo me daré por bien servido. De mi parte eso es todo el día de hoy. Espero que les haya gustado esta experiencia visitando Belgorod. Si les gustan mis videos, recuerden dejarme un like y un comentario. También a aquellos que no se han suscrito, les recomiendo suscribirse para que no se pierdan ninguna de las aventuras por acá en Rusia. Y pues nada amigos, como siempre nos vemos más adelante con un video nuevo desde Rusia. Hasta pronto.